Ok, hermanos, esta sería lección 2, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Hermanos, en esta lección 2 del panorama de Apocalipsis, así hemos titulado esta serie de 12 lecciones, un panorama de Apocalipsis. En esta segunda lección vamos a ver Apocalipsis 2 y 3. Ahora, por causa de tiempo, no voy a leer todo Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Yo espero que todos ustedes hayan leído Apocalipsis 2 y 3 durante la semana. Les pregunto cómo les fue en Apocalipsis 2 y 3. O mejor así lo dejamos. A ver, vamos a ver, ¿quién pudo leer Apocalipsis 2 y 3 3 veces durante la semana? Alce la mano. Ok, no preguntaré más para no llegar a pleno desánimo. Así tengo la esperanza que algunos sí la leyó una vez, 2 y 3. Ok. Bueno, hermanos, esta sería la lección 2. Dentro de la doctrina de la iglesia, se suele hacer la diferencia entre la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia triunfante es aquella comunidad de santos en el estado intermedio, los cuales han sido libertados del pecado y se encuentran en una adoración pura y sincera. Esa es la iglesia triunfante, la iglesia que ya está libre de contaminación y pecado. La iglesia militante es la iglesia que se encuentra aún con una adoración no perfecta. Es una iglesia que está militando, está batallando, está luchando, está trabajando. Esta iglesia militante tiene caídas, tiene pruebas, tiene pecado, tiene desánimo. Aunque estas distinciones entre la iglesia triunfante y la iglesia militante son buenas, no obstante, el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3 une estos dos principios en uno solo. Y es que sin lugar a dudas, hermanos, Apocalipsis 2 y 3 nos presentan iglesias que están batallando, iglesias militantes, iglesias perseguidas, iglesias que están batallando con el pecado, iglesias que están batallando con la falsa doctrina, iglesias que están batallando con la mundanalidad. Así que es verdad, Apocalipsis 2 y 3 habla de la iglesia militante. El problema de este concepto es que en Apocalipsis 2 y 3, la iglesia militante está siendo llamada a ser la iglesia triunfante. Apocalipsis 2 y 3 une estos dos principios teológicos, que la iglesia militante debe buscar ser la iglesia triunfante. Somos llamados como iglesia a presentar una adoración cada vez más pura al Señor. Y ese es el tema de Apocalipsis 2 y 3. Que la iglesia de Cristo está llamada, mientras milita, a ser una iglesia triunfante. La semana pasada dije que estas sesiones no serían predicaciones expositivas. Si fueran predicaciones expositivas, deberíamos durar un sermón en cada una de estas 7 iglesias. Sin embargo, no estamos haciendo una predicación expositiva de Apocalipsis. Estamos dando un panorama de toda la carta de Apocalipsis. Así que es por eso que veremos las 7 cartas en una sola sesión. Y ese será el orden en el que avanzaremos. En primer lugar, quiero hablar de algunos aspectos generales de las cartas, unos aspectos generales de las 7 cartas.
Y en segundo lugar, hablaremos de los aspectos particulares de cada una de las 7 cartas. Aspectos generales, hermanos, y ahí pueden seguir su guía de estudio. La primera pregunta que debemos hacer sobre las 7 cartas de Apocalipsis es la siguiente. ¿La enseñanza de estas cartas es pasado, es presente o es para el futuro? ¿Cómo interpretamos las 7 cartas? Hay una tendencia a ver las cartas de Apocalipsis como eventos que pasaron a iglesias reales en el tiempo pasado, de tal manera que lo único que tenemos para nosotros es aprender de sus errores. Esa sería una postura un tanto preterista. Fueron 7 iglesias históricas en el pasado que lo único que podemos tomar de ella es aprender de sus errores o aprender de sus aciertos. Hay otra postura respecto a las 7 cartas y es una postura un tanto historicista. Esta ve Apocalipsis, las cartas de Apocalipsis, como si cada carta representa un estado en la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que es amonestada, sería la iglesia del primer y segundo siglo. Era la iglesia que todavía traía la doctrina de los apóstoles, pero con el paso del tiempo se enfriaron. Y nosotros nos encontraríamos viviendo en la etapa de la Odisea. La Odisea, una iglesia fría, una iglesia donde está tocando Cristo afuera de la puerta. Algunos ven así las 7 cartas, como si cada una es una representación de las diferentes eras de la historia de la iglesia por 2000 años. Pero ¿qué es lo que, como debemos interpretar estas epístolas? Vean el versículo 11 de Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lean versículo 17 del mismo capítulo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 13 del capítulo 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así también en el capítulo 22. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta forma plural de terminar cada carta es con el propósito de que no solo la iglesia que vivió en Éfeso o la iglesia de la Odisea, porque es verdad, como dicen los preteristas, es cierto que estas iglesias tuvieron una manifestación histórica concreta. Sí, la Odisea, Éfeso fueron iglesias reales con problemas reales en el pasado. Pero la forma en la que termina cada epístola nos ayuda a entender estas como de aplicación constante. Las epístolas de Apocalipsis no son del pasado y no solo son una representación cronológica de la historia de la iglesia. Estas representan los problemas que la iglesia por 2000 años, desde la resurrección hasta la segunda venida de Cristo, experimentará. Y hermanos, si esto es así, esto confirma lo que hemos estado hablando de Apocalipsis. Porque así como Apocalipsis 2 y 3 aplica desde la muerte y resurrección de Cristo hasta su segunda venida, también de Apocalipsis 4 al 22. ¿Y cómo sabemos esto? Vean mi argumento y aquí pueden seguir en sus hojas. Vean en sus hojas el argumento que estoy a punto de hacer. Muchos aceptan que aunque las 7 iglesias tuvieron una manifestación histórica, no obstante, estas describen los problemas y luchas que la iglesia tendrá
durante todos los tiempos. Entonces, si el lenguaje de las 7 iglesias se repite a través de Apocalipsis, concluimos que así las 7 iglesias, así como las 7 iglesias tuvieron una manifestación histórica, pero representan toda la historia de la iglesia, así también todo el libro de Apocalipsis tuvo una manifestación histórica, pero representa a toda la iglesia de todos los tiempos. Espero que puedan seguir mi argumento. Puede ser un poco difícil, pero tiene valor. Este es mi argumento. Si Apocalipsis 2 y 3, a la luz de lo que hemos visto, aplica para toda la iglesia de todos los tiempos, cuando nos empezamos a adentrar en el capítulo 4 en adelante, ¿qué encontramos? Que todo el lenguaje que se usó en Apocalipsis 2 y 3 es el que se usa en el 4 en adelante. Por lo tanto, así como Apocalipsis 2 y 3 aplica a toda la historia de la iglesia, así del 4 en adelante. Espero que esa repetición del argumento sea suficiente. Déjenme mostrarlo brevemente con esta tabla que he tomado de G.K. Beale. Vean su tabla que les he proporcionado en sus notas de G.K. Beale. Por ejemplo, Apocalipsis 2, las epístolas hablan de falsos apóstoles. La iglesia, a través del libro de Apocalipsis, se habla de falsos apóstoles y verdaderos apóstoles. En las epístolas se habla de falsos judíos. En Apocalipsis se habla de los verdaderos judíos. Los cristianos moran donde está el trono de Satanás. En Apocalipsis 22, los cristianos moran donde está el trono de Dios. Vean esto. La iglesia militante tiene su realización en la iglesia triunfante. La iglesia es un candelero terrenal. El Cordero ilumina la ciudad. La iglesia tiene idólatras. Las iglesias perfectas ya no tienen idólatras ni mentirosos. Los cristianos son perseguidos. La iglesia reina como vencedora. En el libro de Apocalipsis, en las epístolas, se habla de la promesa de comer del árbol de la vida. En Apocalipsis 22 se realiza eso. Entonces, lo que tenemos en Apocalipsis 2 y 3 es la iglesia triunfante, la iglesia militante siendo llamada a ser triunfante. Y al final de Apocalipsis lo que tenemos es la iglesia triunfante, gozando de lo que se prometió en estas epístolas. El segundo punto, veamos el estado de las 7 iglesias. Esta tabla es una cita tomada del libro de G.K. Beale, traducida y adaptada en formato de tabla por el hermano Karim Fatel. Aquí están el estado de las 7 iglesias. El grupo 1 están en un grave peligro espiritual, Éfeso y la Odisea. En el grupo 2, algunos han permanecido fieles y otros están cediendo ante la cultura. Lo que yo llamo un estado regular de salud, un estado regular peligroso. Pérgamo, Tiatira y Sardis están en esa condición. En el grupo 3 están las iglesias que van caminando bien, las iglesias en buen estado de salud, pero que no se deben confiar. Y esa sería la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Noten esto, la primera y la última son las que están en la peor condición. Las 3 del medio, 3, 4 y 5, son las que están en estado regular. Y la segunda y la penúltima son las que están en un buen estado de salud. Y ahorita veremos las exhortaciones que tiene que decir el Señor a cada una de ellas. Estoy tratando de pasar rápido por este material para llegar al punto. Veamos en última instancia la estructura. Perdón, no es la última, faltaría otro punto. Veamos
la estructura de las 7 iglesias. Las 7 cartas presentan la siguiente estructura, hermanos, y que cuando lleguen ustedes a Apocalipsis puedan utilizar este material para interpretarlo. En primer lugar, Cristo se presenta con ciertos atributos particulares apropiados a la situación de cada iglesia. La razón por la cual Cristo se presenta en cada iglesia como lo hace, la razón por la que le dice a una, tengo una espada en la boca, o tengo las 7 estrellas en la mano, no es arbitrario. Esta presentación es una manera de Cristo presentar quién es y que está relacionado con el problema que poseen o con la batalla en la que se encuentra. Después, se resume la situación y el problema en particular. Después de que Cristo se presenta, se da el problema o la situación. En tercer lugar, sobre la base de la situación, Cristo emite ya sea una palabra de ánimo para perseverar o una amenaza a su iglesia. Hermanos, hay tal cosa como amenazas evangélicas. Cristo amenaza su iglesia. Vean lo importante de saber que esta no es una interpretación simplemente para una iglesia de un tiempo. Si tomamos la postura preterista, cuando Cristo le dice a una iglesia, si no te arrepientes voy a quitar tu candelero, ¿qué decimos? Bueno, esa fue la amenaza para esa iglesia. Y nosotros aprendemos que debemos cuidarnos. No, eso no es lo que aprendemos. La amenaza sigue siendo vigente. Cristo sigue presentando la misma amenaza para la iglesia del siglo XXI. Que si no nos arrepentimos de tal conducta, el Señor quitará su candelero para que la iglesia venga a ser sinagoga de Satanás. En cuarto lugar, después de que Cristo llama a estas iglesias a arrepentimiento, les da palabra de ánimo para que procedan. Y sobre esta base positiva se les da una promesa. Ok, antes de introducirnos a los elementos particulares de cada iglesia, vean conmigo el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, etc. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién es este ángel? ¿Quiénes son estos ángeles de cada iglesia? Juan ve ángeles. Juan está viendo ángeles. Pero ¿qué representan? Recuerden, esta es una forma simbólica que Juan está observando. Los ángeles son seres que el ojo humano no puede percibir. Al menos no en esta condición. Juan está viendo una visión y los ángeles representan algo. ¿Qué representan? Bueno, algunos creen que la iglesia tiene un ángel guardián, que cada iglesia tiene un ángel guardián. Otros creen que los ángeles es el pastor. Así que Juan está escribiendo al pastor de cada iglesia. Yo creo que estos ángeles no son ni el pastor ni son el ángel guardián de cada iglesia ni de cada creyente. Yo creo que estos ángeles es una forma que Juan está viendo y el símbolo es que Dios está haciendo saber a su iglesia que el compañerismo que ellos poseen es un compañerismo celestial y no terrenal. Es como cuando alguien está en el ejército y está batallando duro en contra de los enemigos. Y el rey, a fin de animarlo, le dice a su escribano, escribe a los
escribe al rey de tal ejército. Es una forma simbólica en la cual el Señor está haciendo reconocer a este pueblo que su compañía en última instancia no es en este mundo, sino su compañía es celestial. Su participación es celestial, que su ciudadanía es celestial. El cuartel está reportando a los que están en guerra que en última instancia su lugar será un lugar celestial. Y en segundo lugar, lo que creo que este ángel representa o simboliza, no creo que es un ángel guardián de cada iglesia, pero sí puede ser también una forma en la cual Dios está haciendo saber a su pueblo que Él es el soberano sobre la tierra, pero que los ángeles están a su disposición a favor de la iglesia. Y esto tiene mucho sentido si recordamos que Daniel es la fuente principal de Juan para hacer el libro de Apocalipsis. Porque ustedes recordarán que cuando Daniel está orando, se presenta el arcángel y le dice: Daniel, desde el momento en que tú te pusiste a orar, tu petición fue escuchada, pero fui impedido por tal o cual, pero aquí estoy y vengo a ayudarte. Es probable que ese sea el mismo propósito por el cual Juan está viendo esta visión, para que la iglesia sepa que en última instancia su ayuda es celestial. Así que estos serían los 4 aspectos generales de las epístolas. Pasemos a considerar cada una de las iglesias de una manera muy breve. Y hermanos, por causa del tiempo y mi garganta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente pasaré por cada una de las 7 iglesias, mencionando los aspectos más complicados de interpretar y dando la aplicación que podemos tomar de cada una de ellas. La iglesia en Éfeso. Estas son las 2 primeras iglesias que están en un estado delicado de salud. ¿Cuáles son las iglesias en un estado delicado? La primera y la última, Éfeso y la Odisea. Apocalipsis 2, 1 al 7 es la iglesia de Éfeso. Cristo se presenta como el Salvador cercano a la iglesia. Dice el versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué es lo que está enfatizando Cristo con estos títulos, con esta descripción de sí mismo? Recuerden, el título con el cual Cristo se presenta se supone que aborda la situación problemática de la iglesia. Cristo está diciendo esto: estoy cercano a la iglesia. No estoy lejano de la iglesia, estoy cercano a la iglesia. Me muevo entre los 7 candeleros. Soy aquel sacerdote que se acerca a cada candelero y lo cuida y lo ministra. Hermanos, eso es una grandiosa verdad. Para la iglesia que está sufriendo es una grandiosa verdad, ¿no es verdad? Saber que Cristo no está lejos. Cristo está cerca a su iglesia. Oh, pero ¿qué cuando la iglesia no está caminando bien? Pues es una verdad que reverenciar, porque eso quiere decir que Cristo conoce muy bien el corazón de su iglesia. No está lejos, está cercano a su iglesia, está cercano a su iglesia. ¿Y cuál es el problema de Éfeso? Que ha dejado su primer amor. Vean el título: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, el que está cercano a ti, Éfeso, se ha dado cuenta que has dejado tu primer amor. Yo conozco tus obras. Primero les dice: sé que no todo está mal entre ustedes. Sé que no han permitido que la herejía entre a la iglesia, pero tengo un problema contra ustedes, que han dejado su primer amor. La amenaza es que si no se arrepienten de esta falta de amor que ha resultado en una falta de testificar,
en una falta de alcanzar a los perdidos, si no se arrepienten de esta falta de amor para con Cristo y su prójimo, entonces Él vendría y quitaría el candelero del medio de ellos. Hermanos, ¿qué es el candelero? El candelero es la obra del Espíritu Santo. El candelero en el antiguo pacto era esa menorá con sus 7 brazos. En cada uno de esos brazos poseía aceite arriba y una mecha que la mantenía encendida. Y el sacerdote tenía que ir a suministrar aceite continuamente para que nunca se apagara. Ese aceite en el antiguo pacto y la menorá es Cristo y la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Cristo dice que voy a quitar el candelero del medio de ustedes, voy a quitar mi nombre y voy a quitar la operación del Espíritu Santo de entre ustedes para que pierdan su absoluto poder y dejen de ser una iglesia. Esa es la amenaza. Dejarían de ser una iglesia. Y esa amenaza sigue vigente para la iglesia del siglo XXI. Por lo tanto, son llamadas a arrepentirse y a hacer las primeras obras. ¿Qué son las primeras obras? Sino las obras básicas del cristianismo. La comunión con el Trino Dios a través de la comunión de su iglesia, a través de la devoción, el servicio mutuo unos a otros, el cristianismo básico, la meditación de la palabra y la oración, la participación en la iglesia, hermanos. No podemos en este momento ni siquiera sentir un poco las implicaciones y la necesidad y el valor de la iglesia para esta amenaza y llamado a arrepentimiento. Hermanos, ¿cómo iba la iglesia en Éfeso a meditar la palabra? Por favor, no piensen que se iba a llevar su versión Reina Valera. O si no querían la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la ESV o cualquier otra Biblia, y la iban a llevar a su casa y así iban a empezar a meditar la Biblia a diario. Hermanos, no la poseían. ¿Cómo iban a hacer las primeras obras? En ningún otro lugar sino en la iglesia. Escuchando la predicación en la iglesia. Orando en la iglesia para que su corazón sea inflamado por la palabra. Sirviéndose unos a otros, lavando los pies unos a otros. ¿Qué tenemos para nosotros? La exhortación que tenemos de esta carta es la necesidad de ser una iglesia inflamada del amor de Cristo y al prójimo, de manera que esta iglesia pueda cumplir su labor de testificar. ¿Está tu amor encendido para con Cristo y su iglesia? Una prueba de nuestro amor, o una prueba que nuestro amor está encendido, se evidencia por nuestra forma de testificar el Evangelio. ¿Estás testificando el Evangelio? Todos podemos decir, bueno, no sé si estoy inflamado con el amor de Cristo. No sé si estoy inflamado, no sé si tengo, quizás sí, pero no tanto. No, una forma clara de ver si estamos teniendo amor inflamado para con Cristo es, ¿estás testificando el Evangelio? Porque uno no puede callar el amor que uno más siente. Cuando alguien está en un cortejo, cuando alguien está dando pasos para el matrimonio, acércate tantito y lo primero que te va a decir es algo de esa otra persona y ya sabes, tú te vas a acercar y ya sabes que algo así va a decir. Eso es algo normal. El amor está inflamado. Así también, cuando una iglesia está inflamada del amor de Cristo, esta testificará, esta se dará. Además, esta iglesia en Éfeso nos hace recordar la importancia de la iglesia para hacer las primeras obras. Hermanos, necesitamos la predicación apostólica del púlpito. Necesitamos la continua unión con los hermanos. No es un misterio. No es un misterio por qué los que andan juntos andan inflamados en amor a Cristo. Porque es en la comunión de los santos que el fuego se enciende. Pero pasemos, porque puedo ser tentado a dar una prédica de
Tengo un material grabado, no estoy seguro, pero lo más probable es que tengo las 7 iglesias predicadas. Este material lo prediqué en la Ciudad de México, así que probablemente en el link de este video en YouTube vamos a poner los 7 sermones que di de cada una de estas iglesias, para no ser tentado a seguir hablando y más bien, si alguien quiere saber más de cada iglesia, pueda ir a ese material. Pasemos a la Odisea, capítulo 3, versículo 14 al 22. Cristo se presenta aquí como el Amén. Vean esto, qué interesante. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. ¿Por qué estos títulos? Estos títulos nos hablan de fidelidad. Estos títulos nos hablan de cumplimiento. No debemos confundirnos cuando se dice que es el primero de la creación o la creación de Dios, como si Cristo fuera creado. No puede ser. Él ya dijo ser el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, ¿a qué se refiere con que Él es el principio de la creación de Dios? La forma de resolver esto está en entender qué quiere decir cuando Cristo dice, he aquí el Amén. ¿Qué quiere decir? Es que lo que está haciendo el Señor Jesucristo es que está citando las Escrituras. Ese es el problema. ¿Pueden ver por qué es el problema de Apocalipsis para muchos? Porque Apocalipsis se basa en el Antiguo Testamento y la gente ignora el Antiguo Testamento. Pero si nosotros vamos a Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 65, vemos lo siguiente. Isaías 65, 16. ¿Quién sabe cuál es el tema de Isaías 65? ¿Alguien sabe cuál es el tema? Es la nueva creación. Nuevos cielos, nueva tierra. Y entonces dice en Isaías 65, 16. El que te bendijere en la tierra, en el Dios de Amén, así dice en el hebreo, en el Dios de Amén se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de Amén jurará. La única parte en todo el Antiguo Testamento donde Dios se determina a sí mismo como el Dios del Amén. Y Cristo dice, he aquí el Amén. Ahora, si seguimos leyendo en el versículo 17, de hecho, no sé si sus Biblias tienen títulos, se dice cielos nuevos y tierra nueva. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. ¿Qué está diciendo Cristo? He aquí el Amén, he aquí el fiel, he aquí el verdadero, el principio de la creación de Dios, es decir, el inaugurador de la nueva creación. ¿Cómo es que Cristo se convirtió en el inaugurador de la nueva creación? Por ser fiel. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Infidelidad. ¿Pueden ver? Cristo se presenta como el Amén, como el principio de la creación de Dios, o sea, como el que ha guardado la creación del Señor, la ha llevado a cumplimiento. Y el problema de la Odisea es justamente esto, que es infiel. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vean esto. Algunos se confunden aquí y dicen, a ver, ¿qué es ser frío? Bueno, ser caliente es ser un buen cristiano, ¿no? Ser tibio es ser un mal cristiano. Y frío, un impío. O sea que es mejor ser impío a ser tibio. ¿Es lo que Cristo nos está diciendo? No es así. Es que el Señor está usando un problema de la iglesia, de la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea tenía dos ciudades vecinas. Una era llamada Hierápolis y la otra Colosas. La iglesia de Hierápolis, si no me equivoco es Hierápolis, era famosa por su agua, no me acuerdo,
no me acuerdo, no puse aquí cuál era la que tiene el agua fría y cuál era la que tiene el agua caliente. Pero si no me equivoco es Hierápolis, la que era conocida por tener agua muy caliente, un tipo de agua termal. Y esta era famosa por sus beneficios de salud, porque tenía ciertos beneficios curativos. La iglesia de Colosas, y si me equivoco, saben que era una de estas dos la que tenía agua caliente o fría. La iglesia de Colosas era la que era conocida por un agua fría y también tenía fama de ciertos beneficios. Pero la Odisea no poseía agua. ¿Qué tenía que hacer? Tomar su agua de alguna de estas ciudades. Pero ¿cómo llegaba el agua fría a la Odisea? Tibia. ¿Y cómo llegaba el agua caliente a la Odisea? Tibia. Es por eso que dice, el agua tibia no es buena para nada, es como la sal que no sala. No es buena para nada, sino para ser echada afuera y hollada. Así también, es lo que el Señor está diciendo. Nadie puede mantener agua tibia en su boca. Es mejor o agua caliente o agua fría en Hierápolis o en Colosas. Pero la Odisea es agua tibia. No solo era tibia, llegaba mugrosa por todo el transporte que tenía que ocurrir. Era agua para vomitar. Dice el Señor, la iglesia de la Odisea está en la misma condición. En esa tibieza te voy a vomitar. Te voy a vomitar. La condición es grave. Si no se arrepiente, el Señor la desecharía. Ahora esta iglesia piensa ser rica y piensa tener cosas y nada le falta, no tiene necesidad. Sin embargo, está ciega, es ignorante. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Pensaba ser rico cuando eran pobres. Lo único que puede resolver su condición, versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Vean aquí el contraste. Ellos piensan ser ricos, pero son pobres, y el Señor les llama a comprar. Les llama a comprar ¿de quién? De Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquí está el versículo favorito de la iglesia del siglo XXI. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando a la puerta de tu corazón, amigo. Dios está tocando a la puerta. No es así. Lo que está diciendo el Señor aquí es que por su compromiso con el mundo, por acercarse cada vez más y más al mundo, esta iglesia ha excluido a Cristo. Por lo tanto es tibia. Cristo la vomita. La única forma de solucionar su problema es renovando sus votos para con Cristo, dejándolo entrar y permitiendo así que Cristo reine. Pero no debemos imaginar a Cristo como triste afuera de la puerta. Él está diciendo, te voy a vomitar. Es Cristo en su estado real diciendo, pueden dejarme entrar o pueden dejarme afuera. Si me dejan entrar, yo los voy a bendecir, yo les voy a bendecir. Pero si me dejan afuera, yo los voy a vomitar. ¿Qué nos enseña esta iglesia? La iglesia siempre luchará con la tentación de adaptarse a la sociedad que ofrece bienestar social. Aunque Dios no prohíbe que la iglesia disfrute de bienes materiales, no obstante debemos estar muy alertas de no permitir que la comodidad social que experimentamos nos haga inútiles para ser testigos de Cristo. La comodidad social que tienes te lleva a arriesgar más por Cristo, o es tan agradable lo que experimentas en esa comodidad social que prefieres no dejarla ni un momentito. Pasemos ahora a las iglesias en un estado regular, las cuales son Pérgamo, Tiatira y Sardis. Pérgamo
en donde Cristo se presenta, capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Esta es una imagen de Daniel. La espada aguda de dos filos es una imagen de Daniel. La espada aguda de dos filos es un juez. Cristo se está presentando como un juez. La iglesia no estaba del todo mal. Esta estaba siendo fiel en medio de un contexto hostil. Es más, hermanos, estaba perdiendo miembros por ser fiel. Estaba perdiendo miembros por ser fiel. Algunos estaban muriendo a causa de su fe. Pero como dijo Joel Vicky, esta iglesia cerró la puerta de enfrente, pero olvidó cerrar la de atrás. Hermanos, en nuestro contexto social, ¿quién se atreve a dormir así? ¿Quién se atreve a cerrar la puerta de adelante, pero dejar abierta la de atrás? Nadie. Sabemos que son muy listos como para pasar por atrás. Así le pasó a la iglesia en Pérgamo, a la iglesia en Tiatira y en Sardis. Cerraron la puerta de enfrente, perseveraron en la persecución, pero no se dieron cuenta que la mundanalidad se les estaba metiendo. Dice que el Señor sabe que esta iglesia mora en el trono de Satanás. La ciudad de Pérgamo, ¿qué es el trono de Satanás? Es una forma simbólica de hablar de la oscuridad que tenía la ciudad de Pérgamo. Esta fue la primera en tener un templo al emperador, uno de sus más grandes orgullos. Además era un centro de adoración de Asclepio. ¿Han escuchado de ese ídolo? Es el de la medicina. La serpiente en un palo es el que hasta el día de hoy se usa en la medicina. Esta ciudad era devota a este Dios de la salud. Además que tenía un centro de adoración pagano donde Zeus era uno de los principales. El Señor dice, el que sale la espada por su boca dice, yo conozco que estás en esas tribulaciones. Pero había un problema. Sí, ha sido fiel en esto, pero estaba permitiendo pecado en la iglesia. Y la forma de describirlo es por medio de la historia de Balac y Balaam. Falsos profetas estaban argumentando que su separación con el mundo no debía ser tan radical. ¿Por qué ser tan radicales? Están sufriendo persecución, pero pueden empezar a permitir esto por atrás para no ser tan hostiles. El pecado de Balaam y Balac vino a ser una forma proverbial de cómo el pecado de idolatría y el pecado sexual vino a ser aquel que trajo al pueblo de Israel para abajo, a la ruina. Así también aquí, parece que les estaban promoviendo a no se alejen tanto de la sociedad, no sean extremistas. Ya los están persiguiendo por esto. Pueden participar aún de los gladiadores, pueden participar aún de esto, de este teatro. Hermanos, pero en esta sociedad donde todo estaba involucrado, ya sea con idolatría o con sexualidad, este pueblo no podía ceder, pero empezó a ceder. Ese es el pecado de Balaam y Balac, y por eso se menciona también a los nicolaitas. Parece que era la misma doctrina. No te alejes tanto del mundo. Pero ¿qué dice Cristo? Cristo le manda a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si tú no ejerces la disciplina, si tú no ejerces los medios que Dios te ha dado para purificar la iglesia, yo vendré como juez. Yo vendré como juez. Y la alienta a que sea obediente, animándola a que ella va a recibir el maná escondido y una piedrecita blanca. ¿Qué es este maná escondido y es esta piedrecita? Parece que es una forma de contrastar la forma en la que el pueblo tenía esa sociedad secreta. El maná escondido es una forma de decir al pueblo:
en contraste con las fiestas paganas en Pérgamo. O sea, yo te voy a dar del maná escondido. Tú vas a comer a mi mesa. A lo contrario que pasaba en Pérgamo, que los cristianos eran excluidos por la comunión en Cristo. Pero Cristo le dice, no te preocupes de esa exclusión. Tú comerás conmigo del maná escondido. Las piedras blancas eran una forma de admitir a las personas dentro de las fiestas. Parece que así se hacían las invitaciones. Daban un tipo de piedrita a las personas para saber quiénes podían entrar a sus sociedades. Y Cristo está diciendo esto. Yo voy a darles de esas porque ustedes van a ser parte de mi pueblo. La iglesia siempre luchará con la tentación de adaptarse. La aplicación de esta iglesia es que la iglesia, o sea, pastores, diáconos y miembros, son llamados a ver la importancia de la disciplina de la iglesia, ser fieles en la persecución, pero, está mal esta redacción. Creo que va así. La iglesia, pastores, diáconos y miembros, son llamados a ver la importancia de la disciplina en la iglesia. Punto. Ser fieles en la persecución, pero no ser fieles en la disciplina del pecado en la iglesia, hace a esta vulnerable. Hermanos, vean esto, la iglesia está padeciendo muerte por ser fiel. Pero Cristo dice, no importa si no estás cuidando adentro la pureza. Hermanos, ¿vemos la importancia de la disciplina en la iglesia local? ¿O simplemente pensamos que eso es un poco exagerado? Cristo amenaza a esta iglesia debido a su falta de disciplina. Oh, que el Señor nos halle siendo fieles en cuidar la pureza de la iglesia local. Tiatira, Apocalipsis 2, 18 al 19. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esta parece ser una imagen de la santidad de Dios. Es una alusión a Daniel con respecto de igual manera al juicio de Dios. Hay cosas loables en esta iglesia. Han sido fiel también como Pérgamo en la persecución, pero así como Pérgamo, una gente estaba desviando a la iglesia a pecar a través de la idolatría. Se llama aquí Jezabel. Vean esto, pero a diferencia de la iglesia de Pérgamo, la idolatría de la cual habla Tiatira no es tal cual o no necesariamente es sexual. No es algún pecado sexual. Pero es la desviación del corazón a las cosas de este mundo, donde están participando de las cosas sociales con tal de no ser rechazados. Están participando de los dioses del dinero, de la comida y el placer. Más porque la ciudad de Tiatira era una ciudad adinerada. Quizá una de las cosas que estaban haciendo en la iglesia de Tiatira es empezar a ofrecer sacrificios al César con tal de que se les permitiera seguir traficando en sus negocios. En estas sociedades, para ser un hombre adinerado, un hombre rico, era necesario muchas veces participar de esta idolatría. Muchos quizá, por eso se menciona a Jezabel, muchos quizá estaban participando en esto para poder ser hombres de renombre dentro de la sociedad. La iglesia de Cristo siempre será tentada en estas situaciones. Esta iglesia hace saber a la iglesia de Cristo que los vientos del pasado no aseguran el futuro. Y es que, ¿qué pasó con la iglesia de Sardis? Le estaba pasando el mismo problema, Tiatira.
terminemos con Tiatira. La iglesia de Cristo siempre será tentada por el sistema mundano a negar sus convicciones a cambio de recibir mayores beneficios en el mundo. ¿Estás negando alguna de tus convicciones cristianas solo para obtener más cosas del mundo? ¿Estás empezando a negar convicciones básicas solo para permitirte tener más cosas de este mundo? Terminemos con Sardis, de las iglesias en estado regular de salud. Sardis, que se encuentra en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. A la iglesia de Sardis le pasó lo mismo que a la ciudad. Esta ciudad era famosa porque en el pasado había tenido gran prestigio, pero por alguna razón vino a ser cada vez menos famosa dentro de la sociedad. Así que Sardis solo vivía del nombre. Sardis solo vivía del nombre. Por eso se menciona: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta, muerto. Así la iglesia de Sardis. Era una iglesia que en el pasado había gozado de gran auge, pero ahora se encontraba apagado. Esta iglesia estaba próxima a morir. Estaba próxima a morir. Esto nos enseña que la iglesia de Cristo no debe vivir de las victorias del pasado. Hermanos, ¿cuántas veces he escuchado a cristianos que le preguntas su estado actual y ellos te van a decir que su estado actual es malo, pero que una vez hicieron? Su estado actual es deplorable. Están acercándose a la mundanalidad cada vez más, pero en el pasado ellos hicieron. Ellos hicieron tal, ellos hicieron esto. La iglesia de Sardis fue fuerte en un tiempo, pero dejó de vigilar y vino a ser una iglesia zarandeada por las cosas de este mundo. Cristo se presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus. O sea, Cristo es la fuente y la suministración de la obra del Espíritu para que esta iglesia salga adelante. Terminemos con las iglesias en buen estado de salud. Esmirna y Filadelfia. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hermanos, vean qué forma tan apropiada de acercarse a esta iglesia de Esmirna. ¿Por qué es importante este nombre? Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué estaba padeciendo la iglesia de Esmirna? Persecución hasta el punto de la muerte. Pero esta iglesia es alentada en que Cristo sabe su condición. Además, esta iglesia es alentada en que su periodo de persecución será por 10 días. ¿Estos 10 días son 10 días literales? Estos 10 días, al igual que 7, que 12, que 4, son números simbólicos. El 10 es un número de estar completo. Así que Cristo está alentando a esta iglesia que su tiempo de persecución está planeado por Él. Eso ayuda a la iglesia. Saber que la persecución no es porque Dios se ha alejado, es porque Dios lo ha determinado así. Pero en otro lugar tendrá un fin. La iglesia no vivirá hasta la eternidad en persecución. Cristo vendrá a hacerle justicia. La iglesia debe ser consolada al saber que el soberano Dios tiene presente el tiempo de su tribulación, y no solo presente, sino limitado a 10 días. Esto implica que esta tribulación es gobernada por Cristo y tendrá un fin victorioso. Filadelfia. Apocalipsis 3, 7.
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Otro nombre apropiado para la iglesia en tribulación. Cristo se está presentando como el gran regente, el segundo Adán, el que le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y habla aquí de una sinagoga de Satanás, que son esos falsos judíos. Y es que hay récord que en esta sociedad había judíos tan paganos que los propios judíos ortodoxos escribían en contra de ellos. Y es probable que eran estos judíos, la sinagoga de Satanás, que por tener bienes económicos tenían poder social y perseguían la iglesia de Cristo. Cristo es presentado aquí con títulos relacionados con su reino para alentar a la iglesia que en medio de su poco poder sigue siendo Él sigue siendo aquel que tiene las llaves de David. La iglesia tiene poco poder. Hermanos, la iglesia es débil. La iglesia va a tener tribulación. Pero aquel que es su representante, aquel que es su Salvador, es el que tiene las llaves de David. ¿Qué aprendemos de estas 7 iglesias? Hermanos, ya he mencionado 7 aplicaciones y solo quiero terminar con 2 más. En primer lugar, aprendemos que las iglesias son de Cristo. Esto debe producir en los pastores un temor reverente de que estos dirigen y gobiernan la iglesia de Cristo. La iglesia nunca se convierte en la iglesia de tal o cual pastor. La iglesia siempre es la iglesia de Cristo y debe haber temor reverente en el pastorado y en los diáconos de cómo se conducen, pero los miembros deben estar conscientes que en última instancia la voz que ellos escuchan es la voz de Cristo, si los que gobiernan de acuerdo a sus mandatos y preceptos. En segundo lugar, aprendemos que Cristo vela por su iglesia y ese es el gran consuelo de esta iglesia. Hermanos, Cristo se dirige a cada iglesia porque Cristo conoce cada iglesia. Y eso es de gran consolación y temor. Esto nos llama a terminar con la analogía que presentamos. La iglesia militante está llamada a ser la iglesia triunfante, porque es el Cristo ascendido que suministra la gracia para proteger y alentar esta iglesia. Vamos a terminar aquí.